el tema, los ministerios de la iglesia, y todos van concordados, pero yo pensé que este era el último. Pero fíjese que en la mañana, escuchando una predicación, el Señor me puso que este no es el último, es el penúltimo. Amén. Pero con la ayuda de Dios vamos a trabajar en eso, y así les invito que abran las escrituras. Hermano, allá tenemos Biblia, si gusta. Está bien. Miren, dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, no se preocupe, amén. Solo vamos a estudiar, amén, la palabra en Efesios 4, solo un versículo, 4:11. Y cuando tengan la escritura pueden dar un amén. Efesios capítulo 4, versículo 11. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito nuestro Dios, grande y digno. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4:11. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Efesios 4:11. Amén. Gloria a Dios. Efesios está después de Corintios, después de Gálatas. Efesios 4:5. 11. Efesios 4:11, solo un versículo. Aleluya, bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios, amén. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Póngame las manos del Señor. Os llama aquí, amá. Oh Espíritu Santo de Dios, yo me hago un lado, Señor. Toma tú el lugar, habla a través de mis labios, Señor. Seas tú convenciendo a tu pueblo que esta palabra es tuya y que es para nuestros tiempos, Señor. Que tú quieres, Señor, levantar un remanente, Señor, lleno de ti, lleno de tus dones, Señor, lleno de tu fruto, lleno, Padre, de tus talentos, Señor, para poder formar ministerios para el servicio de tu gloria, Señor. Bendito eres, mi Rey, recibe toda la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. No a nosotros, papá, sino a tu nombre, gloria. No a nosotros, Señor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, y que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. No a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Precioso Espíritu Santo de Dios, glorifica, mi Cristo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Y dice Efesios 4:11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y el tema es los 5 ministerios que constituyó nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué quiere decir la palabra constituir? La palabra constituir del griego es establecer, nombrar, designar o dar sobremanera una posición oficial o propósito a alguien o algo, generalmente por parte de Dios o Cristo. Eso quiere decir constituir. O sea que el Señor Jesús fue el que lo puso, le dio esa posición. Eso no es dado por hombres, sino por Dios. Dice que también es dar autoridad, dotar a alguien de una condición o cargo. Constituir, del latín, juntar elementos para que queden firmes o bien parados. Pero aquí dice elementos, sí, para que queden firmes o bien parados, como dice en Efesios 4:11, que puso apóstoles, evangelistas, apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que los tiene que juntar para que la iglesia pueda estar firme. Y vamos a ver por qué estos tienen que estar juntos y por qué dice que para que esté firme. Nuestro Señor Jesús constituyó los 5 ministerios en la iglesia. Y el primero es apóstoles. Pero primero vamos a entrar en algo para ver si es verdad lo que dicen afuera o quién cree que tenga la verdad, la palabra, ¿verdad? Entonces, muchos allá afuera dicen que ya no hay apóstoles, que solo fueron los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo los que llamó, porque anduvieron con Él, porque Él les enseñó. Entonces, esos son los apóstoles según ellos, ¿sí? También nos vamos a adelantar un poquito, que tampoco hay profetas, que el último profeta fue Juan el Bautista. Pero vamos a ver si eso que dicen ellos es verdad y qué nos dice la palabra. ¿A quién debemos de creer? ¿A lo que dicen afuera o a lo que dice la palabra? A lo que dice la palabra, amén. Entonces vamos a leer en Hechos 14:14, el libro de los Hechos 14:14. Aleluya. Hechos 14:14 dice así: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Quién está diciendo Bernabé y Pablo? Ni Bernabé ni Pablo anduvo con nuestro Señor Jesucristo. A Pablo sabemos que se le apareció en el camino a Damasco, y Bernabé después él fue levantado, ¿verdad? Y fue llamado apóstol. Pero así, ay hermana, pero esa es una cita. Vámonos a Romanos 16:7, porque a mí me gusta comprobar lo que digo, porque no voy a hablar mi palabra, voy a hablar la del Señor. Y si es la palabra del Señor, aquí tiene que estar, amén. Romanos 16:7. Y dice así su palabra: saludadme a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, los cuales, aleluya, los cuales son muy estimados, Romanos 16:7, entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces había más apóstoles. Ok, ese no está muy definido. Vámonos a Gálatas 1:19. Y no vamos a dar tantos, hay más, pero tenemos que avanzar con el estudio. Esto es solamente para que veamos que sí se levantaron más apóstoles después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Y al último vamos a ver por qué es necesario que en nuestros tiempos haya apóstoles, amén. Pero verdaderos apóstoles, porque muchos se llaman apóstoles y no lo son. Para ser un apóstol tiene que seguirle señales. Dice 1:19, Gálatas 1:19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuál Señor? Señor Jesús. Entonces, cuando Jacobo no anduvo con el Señor Jesús, además dicen que sus hermanos ni siquiera creían que era el Mesías. Pero ya después, como ellos lo vieron crecer, vieron el cambio que dio su vida al ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, cómo predicó, cómo se entregó. Ya cuando murió y vieron que resucitó, creyeron que realmente el que tuvieron como hermano en carne era el Mesías, amén, tan esperado por ellos. Entonces, ya viendo que sí había más apóstoles, aparte de los 12, bueno, 11, porque Judas se ahorcó, ¿verdad? Entonces, vemos que sí había más apóstoles después de nuestro Señor Jesucristo. Dice que apóstoles viene de apostolei, que significa enviar a alguien con una misión, autoridad y representación especial. Era más que un solo mensajero. Del griego antiguo apóstoles, enviado, emisario o incluso, miren, en esos tiempos incluso
se le decía apóstoles a los que eran enviados en una flota de barcos. O sea, que no nomás eran los apóstoles cristianos, sino que cuando enviaban a una persona secular a hacer un mandado, ahora lo que decimos embajadores, se les llamaba apóstoles. El término religioso cristiano actual es un nombre poco común, pero muy importante. Y sí, hermanos, es muy poco común que se levanten apóstoles en nuestros tiempos. ¿Sabe por qué? Porque, como les dije, hay requisitos y hay señales que siguen a los apóstoles. Dice, el término religioso cristiano actual es un nombre poco común, pero muy importante en el cristianismo por su misión con autoridad y liderazgo espiritual. Apóstol actual. ¿Quién es un apóstol actual? Líder cristiano comisionado por nuestro Señor Jesucristo para, ahí va la primera, plantar iglesias. ¿Qué es plantar iglesias? Es que va a un lugar y empiezan lo que decimos aquí en reuniones familiares o de hogar, lo que decimos en México, misiones, que va usted a la casa de un hermano, empieza a hacer servicios, y si ahí se empieza a juntar la gente y hay necesidad de que se levante una iglesia, se levanta, ¿verdad? Lo que llaman en El Salvador, también en México, campos blancos, ¿verdad? Entonces ese es un apóstol. Entonces la primera señal de un apóstol, ¿cuál es? Levantar o plantar iglesias. Y no nomás que va a levantar una aquí, otra allá, porque se levantan no en el mismo lugar, ¿verdad? En diferentes lugares donde el Señor los guíe. A veces porque las familias allá están muy lejos, o en El Salvador, y no se les hace tan fácil llegar a una iglesia, entonces hay la necesidad, y como hay muchos miembros, de poner una iglesia ahí. Entonces el apóstol, ¿qué hace? Supervisa múltiples congregaciones, o lo que él levantó, o llevar a cabo misiones, actuando como un enviado con autoridad. Y como él es el apóstol, él va a establecer la doctrina, cómo se va a trabajar, actuando como un enviado con autoridad espiritual para expandir el evangelio, dando testimonio del poder de Dios, oiga, a través de realizar, ahí va, señales y prodigios y milagros, como cuáles: sanar enfermos, liberación y la predicación del evangelio. Otra cosa, que el apóstol tiene los 9 dones. ¿Y cuáles son los 9 dones? Ya lo estudiamos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Un apóstol tiene que tener todo eso. ¿Por qué? Porque si es un apóstol necesita todo. Palabra de sabiduría, claro, para poder impartir el conocimiento. Palabra de ciencia, para poder oír la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo es? Bueno, también ya lo describimos, pero ¿cómo es palabra de ciencia? Por ejemplo, que suponiendo, ¿verdad?, que está aquí el apóstol predicando y ve una persona que viene y le dice al Señor, esa persona, aunque no se ve por fuera, esa persona está teniendo un gran problema. Dile que yo estoy con él y que solo esté firme. Y el apóstol, a veces, por no decirle directamente, empieza a decir: muchas veces las personas están pasando por problemas, situaciones difíciles, pero el Señor está con nosotros, y esa palabra la recibe esa persona. O si no, le puede, o hay muchos que dicen: dice el Señor que tienes un problema, estás pasando por una situación, pero el Señor está contigo, que solo esperes que mantengas tu fe, porque Él te va a ayudar. Por eso es importante que el apóstol tenga todo esto. Y vamos a ver en 2 Corintios 12:12. Dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ahí está hablando Pablo. Entonces vemos que sí,
A un apóstol lo tiene que respaldar señales, prodigios y milagros. Entonces ese es un apóstol. Y sí los hay, hermanos, porque nosotros nacimos en un movimiento donde hay apóstoles, y en el mes el movimiento se llama ICAP, Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés. Y ahí cada año en diciembre hacen una que se llama convención, los últimos de diciembre, y empieza el jueves a las 7, se acaba el servicio a las 12. El pueblo, que no todos son cristianos, recibe a los cristianos en su casa sin conocerlos. Ellos dicen, yo quiero recibir cristianos, y uno llevaba su sábana, su almohada, y en el suelo, hermanos, y se imagina, pues a nosotros no nos importaba dormir en el suelo por no pagar, porque a veces solo alcanzábamos a juntar para nuestro pasaje, porque por ejemplo nosotros somos de Acapulco y íbamos de Acapulco a Morelos a veces, y luego con 3 niños, se imagina pagar, era mucho dinero, ¿verdad?, para uno. Y gracias a Dios que la comida no la pagábamos. El que tenía podía comer allá en los puestos, pero había desayuno, había lo que llamamos comida, porque al almuerzo no, nomás eran 3, y la cena, ¿verdad? Y acababa el jueves a las 12, empezaba a las 7. En la mañana a las 7 empezaba el primer servicio, había un tiempo para desayunar, luego empezaba el siguiente, y ahí había un tiempo para comer, y daban un espacio, no recuerdo si de 2 horas o 1 hora, para que usted pudiera irse a bañar. A veces nosotros no compramos comida para poder comprar agua tibia para bañarse. Y cuando, bueno, los niños, ¿verdad? Porque yo cuando había pozos, y usted pero ahí es purísimo. Se bañaba y sentía que los oídos le dolían, pero pues yo prefería que me dolieran para irme bien despierta, para poner atención. Después regresábamos y acababa el servicio a las 12 de la noche. Para el sábado, otra vez, a las 7 empezaba, acababa a las 12. Y el domingo empezaba a las 7 y ahí sí acababa a las 10. ¿Por qué? Porque ya teníamos que regresar a nuestros lugares y empezaban a levantar las carpas. Pero déjeme decirle que sábado y domingo era día de testimonios, hermanos. Sábado y domingo los apóstoles, los profetas y los 5 ministerios oraban por las personas enfermas pasadas. Créanmelo, hermano, que no le estoy mintiendo. Me acuerdo y me toca mi corazón, porque paralíticos eran levantados, ahí estaban las sillas de ruedas, ciegos veían, así como lo dice la palabra literalmente, mudos hablaban, sordos oían, gente que venía, que el otro año había venido con cáncer y traía la prueba de que el Señor lo había sanado. Había milagros de toda clase, pero también se levantaba el adversario. Sabe que en una ocasión predicaron sobre la gran ramera, y el maestro que predicó sobre eso, cuando empezó a predicar, hermanos, como eran carpas como de circo, pero enormes, se empezó a levantar un aire y estaba levantando esas carpas. Los hombres corrieron a sujetarse de los postes de fierro, y cuando ese varón, empezamos a orar, se calmó, atar todo demonio, todo principado. Cuando ese varón acabó de predicar, lo tenían allá en la cocina, ardiendo en fiebre. ¿Por qué? Porque había descubierto al adversario. Y cuando usted habla la palabra, que es verdad, cuando usted dice, el adversario no está contento con el que lo predica ni con el que lo oye, porque no quiere que uno obedezca lo que dice la palabra del Señor y sus ojos sean abiertos a la mentira. Entonces sí existen los profetas. Apóstol Eli Roa se llama. Él fue a Cuba. Él llevó el evangelio. Usted sabe que en Cuba es muy peligroso, y tiene un testimonio que lo agarraron y ahí los dejan encarcelados. Pero dice que cuando él fue a que lo entrevistaran, que el Señor, que él estaba orando, Señor, pues yo soy tu siervo, yo quiero regresar a mi país, tengo esposa, tengo hijos, y que el Señor le dijo, yo te voy a decir lo que vas a contestar. Como le digo, tiene que tener la mente abierta para escuchar la voz de Dios, palabra de sabiduría, de ciencia. Y dice que le decían,
Porque cuando dice que vieron el pasaporte mexicano, que ellos no estaban acostumbrados a ver tantos sellos, que le dijeron, ¿tú por qué tienes tantos sellos? Porque mi padre es el rey, no, es el mero de México. Sí, mi padre es la máxima autoridad de México. O sea, él así le dijo las palabras que le puso el Espíritu Santo, lo iba diciendo. Y le dijo, y mi padre me envió para acá. Y dice que al oír eso, ellos pensaron que era el presidente de México y tuvieron miedo. No recuerdo bien porque él tiene muchos años que oí el testimonio, pero lo soltaron, hermanos. Pero cuando la iglesia supo todo el movimiento, miren la importancia de unirnos en oración cuando hay situaciones. Todo mandaron, antes no había celulares como ahora, pero mandaron cartas, mandaron telegramas, enviaron que por favor estuvieran ayunando y orando por el apóstol. Y todas las iglesias que él regía, nos metimos en ayuno y oración, y el Señor hizo la obra. Ese es un apóstol. Por eso yo sí creo que hay apóstol. Profetas, del hebreo, Nabi, portavoz, aquel que es llamado o el que anuncia un mensaje de Dios. Bueno, todos anunciamos un mensaje de Dios, pero este en especial es un mensaje directo. Predice el futuro, anuncia la palabra de Dios para animar y consolar al pueblo, denuncia el pecado del pueblo o desviaciones morales. Eso lo vamos a ver en Hechos 15:32. Hechos 15:32. Hechos 15:32. Gloria al Señor. Dice, hermana, disculpe, cuando a mí me operaron en Cuba, la pastora de mi hermano llevaba pero un montón de tratados y los recogieron en el aeropuerto de ahí de Cuba y no los dieron, ahí se quedaron. Es que no está permitido ni llevar tratados ni Biblias. Tratados. Sí, vamos, sí, hermano, no está permitido, es penado. Gracias a Dios que no la encarcelaron. Vamos a continuar. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, Judas y Silas, no anduvo con Jesús. Tampoco era del Antiguo Testamento, porque dicen que solo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aleluya, dice, estos profetas o portavoz de Dios, para transmitir eventos futuros, enseñar, corregir y guiar a la congregación. Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger. Mire, Bernabé lo vemos otra vez como profeta. Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ahí va la palabra de ciencia: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No sé si ustedes se acuerdan de un profeta. Bueno, había muchos en el Antiguo Testamento, pero Jonás, ¿qué le dijo el Señor? Ve y dile a Nínive que va a ser destruida en 40 días porque su pecado ha llegado. Y el profeta anduvo caminando diciendo, en 40 días Nínive será destruida. Dice que el rey al oír rasgó sus vestidos y proclamó ayuno por 3 días, niños, animales y todos. Ese era un gemir de animales, llanto de niños, llanto de las personas, y Dios les perdonó la vida. Mire, para corregir. Entonces vemos que sí hay profetas. ¿Y qué dice en Efesios 2:20? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio, edificó
bien coordinado, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren, el principal profeta, apóstol y todos los ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver al evangelista, del griego, el que proclama buenas nuevas o mensajero de buenas noticias. Es un ministerio dado por nuestro Señor Jesús o Dios para proclamar las buenas noticias, anunciando el amor, perdón, la muerte de nuestro Señor Jesús, su resurrección y su venida por su iglesia. Los evangelistas, su predicación, como lo dice la palabra, es evangélico, o sea que habla para que las almas se salven, habla más sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Dice, su corazón se inclina a alcanzar a los perdidos. Por lo general su mensaje es directo sobre el pecado y la salvación. Vamos a ver Hechos 8, 4 al 8. Hechos 8, 4 al 8. Hechos 8, 4 al 8. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos, cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, también el evangelista le siguen estas señales. ¿Por qué? Para convencer a la gente que no es convencida con la palabra, con los hechos, con las señales, con los milagros. Ellos, ¿verdad?, vienen al conocimiento de la palabra. ¿Ven? Y les iba a leer otro, pero el tiempo avanza, mejor se los doy. Si lo quieren leer en su casa, por favor lo leen. Hechos 8, el mismo más adelante, 26 al 40. Dice, parte de su trabajo del evangelista es enseñar a los creyentes, o sea, a usted y a mí, cómo evangelizar, exaltando al Señor Jesús, no a sí mismo. ¿Cómo es eso? Sí, porque muchas veces decimos, es que yo salí a predicar y oré y se sanó una persona porque yo oré por él. No, Señor, no fue usted, sino que, hermanos, cuando ustedes salgan a evangelizar, oren por las personas y el Señor los va a sanar. Entonces, salí a evangelizar, hermanos, y miren, ¿sabe qué? Cuando oré por la persona, el Señor lo sanó para su gloria y su honra. Es que no somos nosotros, hermanos, y ni tampoco vamos a decir, yo soy evangelista, ven, voy a orar por ti y Dios te va a sanar. No, ¿quién le dijo? Ahora, si el Señor le dice, ora por él, porque también les dice, ora por él, yo lo voy a sanar, hágalo con fe, amén, y el Señor va a respaldar su palabra. Amén, gloria a Dios. Actuando bajo la alianza, a lo que le dije, actuando bajo la alianza del Espíritu Santo. O sea, porque a veces, aunque no somos evangelistas aquí en la congregación, a veces el Señor me ha puesto, ora por tal persona, y yo digo, ay, Señor, eres tú, porque a veces puede ser nuestra emoción, y a veces me quedo ahí y me vuelve, ora, y voy y oro por la persona. Y no es que se sane o nada, a veces solo la persona necesita una oración para recibir consolación. Y cuando usted ora, el Señor, si usted obedece, el Señor pone palabras que usted ni sabe que esa persona necesitaba y lo consuela. ¿Amén? O también lo fortalece. Si tiene un dolor muy fuerte, le baja un poco el dolor, o hasta se lo puede quitar, o dolor de cabeza, lo que sea, ¿verdad? Pero no es para que lloré y sanó. No, es que usted solo obedeció y el que sanó fue el Señor Jesús. Amén, a través del Espíritu Santo. Ahora vamos a los pastores. Pero si vimos bien la lectura, ahí decía pastores y maestros. O sea que
oficio o el ministerio de pastor, el pastor tiene que llevar también lo de maestro. ¿Qué es eso? Que sepa enseñar. Del griego, tanto literal como figurado, como literal, sí. Literal es un pastor de ovejas, de animalitos, y figurado es un pastor de una congregación. Amén, como aquí. Pastor, ¿qué significa del griego? Guardia, cuidador de ovejas, quien las alimenta, protege y guía. Pero ¿qué es cuidar del griego? Atender, interesarse por cada uno de los creyentes. Si usted no lo ve, llamarlos, visitarlos, motivarlos, aconsejarlos, porque a veces necesitan un consejo, ¿verdad? Están pasando una situación y no saben. Mire, pues vamos a orar a Dios, pero yo le digo que usted le pida al Señor una señal en lo que usted ve esa situación, cómo le va a hacer, ¿verdad? Alimentar espiritualmente, del griego, satisfacer plenamente, ya sea físicamente o espiritualmente. A quien acude a Cristo son saciados con el alimento físico o espiritual. ¿Qué quiere decir saciados? Que cuando se expuso la palabra, usted sintió que le habló a usted. A veces no va a ser todo el mensaje, a veces solo una partecita. Por eso es importante que cuando usted y yo vengamos a la iglesia, predique quien predique, pongamos atención. A veces tal vez en la prédica ni siquiera nos va a hablar el Señor, pero en la lectura, o a veces, como le digo, en una sola palabra, y esa le va a llenar a usted, va a decir, sí, es verdad, Señor, es verdad. Y eso es saciar, ¿verdad? La enseñanza de la doctrina es necesaria. Me pasé. No, si estamos bien. La enseñanza de la doctrina es necesaria para el crecimiento de la iglesia, pasando de la niñez espiritual a la madurez. Y eso vamos a verlo en Efesios, donde leímos 14, pero del 13 a 14. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos ser. Me equivoqué, es el 4, y estoy leyendo el 13. Aleluya. 4, 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso es la enseñanza, hermanos, para que usted y yo vayamos perfeccionándonos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error. ¿Cuál sería eso? Si usted, a ver, hermanos, traigan el ofrendero. Si usted da $100, Dios lo va a sanar. No, hermanos, eso no. Hermanos, si usted pacta que va a dar $500 en el mes, el Señor le va. No. Esas son enseñanzas que se han levantado por ganancias deshonestas, ¿verdad? No, el verdadero pastor le va a decir, ¿verdad? Que usted vive una vida santa, que usted cumpla con lo que se dice en la palabra, y el Señor lo va a bendecir. Amén. Entonces, pero, ¿verdad? El pastor tiene que estudiar mucho. Guiar, del griego, implica un liderazgo que pastorea, enseña, como dijimos con la enseñanza, administra la comunidad. Si, por ejemplo, el pastor está observando cómo esta persona puede trabajar en esta área, en esta otra, o quiero ir a visitar los diáconos, tal vez quiero que me acompañe esta vez, vamos a ir con mi esposo, le voy a decir a mi esposo que hable con el hermano Roger y lleve a su esposa, porque aunque ella no es diaconisa, pero es su esposa y es importante que vayamos en pareja, ¿verdad? Porque vamos a ir a aconsejar un matrimonio, pero también cuando vamos a visitar tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Le voy a contar una anécdota que me pasó hace años. Tenía un tío que tenía cáncer, y a unas hermanas se le acababa de morir hace un mes un tío de cáncer.
hermanas, vamos a ir a visitar a mi tío, por favor, no le vayan a hablar de tu tío que se murió de cáncer. No, hermana, como que, bueno, llegamos, oramos por mi tío, le leímos la palabra, le presentamos a Cristo, y ya después empezando a platicar, sale porque, ay, sí, apenas se nos murió a nosotros un tío de cáncer. Y, ay, Dios mío, ¿usted cree que eso animó a mi tío? No, decirle, mire, usted siga adelante, busque de Dios y Dios lo puede sanar. Y sí, Dios ha sanado gente de cáncer, hermano. Aquí tuvimos un hermanito que tenía cáncer y Dios lo sanó. Pero pues todos tenemos que irnos un día, ¿verdad? Después se enfermó de otra cosa, que le decían que era cáncer otra vez, pero al llevarlo a su país, a Guatemala, le dijeron que era mentira, que no tenía cáncer. Pero pues ya era su tiempo también, ¿verdad? Porque no somos eternos. Pero el Señor sí lo sanó de cáncer la primera vez y estuvo unos años muy bien, ¿verdad? Entonces el Señor sana de cualquier cosa, ¿ven? Parte, dice, aleluya, administrar la comunidad, siendo guiados por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Claro que también usted, bueno, un pastor, cuando va a poner un líder o va a poner una persona a trabajar, no va a decir, esta me gusta y esta sí. No. Tiene que estar observando y viendo. Y el pastor primero le va a dar un trabajo sencillo, como vimos con los talentos. Pero si ve que la persona no cumple con ese trabajo, ya no le da más para arriba. Hasta ahí lo deja, ¿verdad? Porque como dijo también, que los dones que a cada quien se le ha dado conforme su capacidad. Y entonces es mejor que la persona haga una cosa sencilla y la haga bien, a que haga muchas y no pueda desarrollarlas, ¿verdad? Porque el Señor no nos va a pedir cuentas de otras cosas, sino de lo que se nos ha dado a cada quien conforme nuestra capacidad. No importa lo que sea, ningún trabajo en el Señor es pequeño. Lo que importa es cómo lo desarrollemos nosotros, con amor, con esfuerzo, con desempeño, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo? Amén. Aleluya. Entonces, bendito nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús es el buen pastor, como dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero vamos a ver qué continúa diciendo en el 10, 12 y 16, porque aunque no lo crean, en estos tiempos también hay ese tipo de pastores en las congregaciones. Juan 10, 12 al 16. Aleluya, gloria al Señor. 12 al 16. Juan 10, 12 al 16. Dice así. Dice, bueno, vamos a empezarlo del 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, habla nuestro Señor Jesús. Más el asalariado, o sea, el que busca solo el dinero, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cuáles son esas ovejas que son de otro redil? Las que andan allá afuera todavía, que no han llegado al conocimiento de la palabra. Por eso la importancia del evangelista y de que nosotros como iglesia hagamos el trabajo al que somos llamados, salir a evangelizar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, antes de que Él venga, que esas ovejas que andan allá descarriadas en otro redil vengan a su redil, para que cuando Él venga se vayan con Él. Amén. Porque cuando Él venga por su iglesia,
va a haber una gran tribulación terrible, y de eso nos quiere proteger el Señor. Por eso es que Él murió en la cruz del Calvario, hermano, no para exhibirse y tomarlo como un superhéroe, sino por amor a usted y a mí, para que no vayamos al lugar del tormento. Por eso fue que Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Porque como nosotros no podíamos pagar, porque tenía que ser una persona santa, sin mancha, sin pecado, y solo Él lo pudo hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El pastor tiene cuidado, un cuidado tierno, protege, alimenta, reflejando el carácter de Cristo al tratar a la congregación bajo el liderazgo del Señor Jesús. Ese es un pastor que Dios ha establecido, alguien que no maltrata a las ovejas, que no las apalea, ¿sí? Hablando de un pastor secular. También aquí, ¿cómo se pueden apalear? Con palabras, hermanos. Nos hieren, nos lastiman. Miren, porque cuando la palabra viene de Dios, por ejemplo, yo no sé, yo no conozco la vida de nadie, menos del joven que está aquí. Por ejemplo, si viene una persona que está en adulterio o en fornicación, y el pastor empieza a hablar, porque en su mensaje viene eso, que hermanos, apártense de fornicación, apártense de adulterio, dejen de robar, dejen de pelear en su matrimonio, traten de portarse bien. Él como que, lo dice por mí. Porque mire, hermano, si usted continúa así, se va a quedar. Entonces, fue la herida, pero como él no era que el pastor lo hizo por maldad, el Señor la sana, porque dice que Él hace la herida y Él la vuelve a sanar. Pero cuando es el pastor, hay gente desobediente que anda en adulterio, en fornicación, se van a ir al infierno. No, hermanos, ahí se va uno todo herido. En vez de salir bien, sale mal, sale peor de como entró. ¿Sí? Entonces, ahí ya fue como a la fuerza, tal vez no queriendo corregir algo que solo Dios y el Espíritu Santo puede hacerlo. A uno solo le toca exponer la palabra conforme Dios lo guíe. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ni a nosotros mismos nos podemos cambiar. Por eso dice la palabra del Señor que no hay ninguno perfecto, que todos pecamos. Por eso le pedimos la ayuda al Espíritu Santo y al Señor para poder cambiarlo. Porque aún todavía tenemos defectos para, como dice la palabra, ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y como dijo aquí, y como vamos a ver cómo va a decir, ¿verdad? Hasta el último. Entonces, vamos a continuar. Y el último ministerio es el del maestro, que como dijimos que también el pastor lo tiene que tener. Pero a veces hay maestros aparte del pastor. Y maestro del griego es instructor. Alguien que enseña sana doctrina y ayuda a entender las escrituras, aporta claridad doctrinal, protege a la iglesia del error, como por ejemplo ahorita que dijimos que no creamos que si usted da esto, Dios lo va a sanar. Dios lo puede sanar si es su voluntad, y muchas veces Dios quiere sanar a la gente sin que nosotros demos nada, y a veces también Dios nos tiene así por una razón. Recuerda que Pablo, ¿quién fue? Un gran apóstol que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Pero ¿qué dice? Que él como apóstol tenía las señales, hacía milagros, sanaba. Pero dice la palabra que él tenía un aguijón, dice 3 veces le he rogado al Señor que me sane de este aguijón, que el diablo envía un emisario para que me bofetee. Mas el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. O sea que cuando nosotros estamos pasando por una enfermedad, por una debilidad, o que tenemos una dolencia y no se nos quita, tenemos esa debilidad, y ahí el Señor nos fortalece y se perfecciona su poder. Pero también Pablo dice que el Señor le dijo que Él lo permitió
que la bofeteara a este lisiado y del diablo para que no se enorgulleciera. Porque si Pablo hubiera estado sano y sanara, claro, como yo soy el apóstol Pablo, pues miren, si yo estoy sano, tienen que sanar. No, entonces, ¿usted qué piensa que diría la gente cuando él sanaba? No, definitivamente esto es de Dios, porque si él pudiera sanar, lógico, una persona, si está enferma y puede sanar a otra, ¿a quién sanaría primero? A uno mismo, ¿verdad? Pero por eso el Señor ahí demostraba que no era Pablo, sino era él. Y como dice también la palabra, que cuando Pedro pasaba aún su sombra sanaba, pero como dice, no era Pedro, era el Señor Jesucristo actuando a través de Pedro, ¿verdad? Aleluya. Dice, aporta, ya lo vimos, claridad doctrinal, protege a la iglesia del error y ayuda a madurar a los creyentes para que dejen de ser niños en la fe. ¿Sí? Este don permite comunicar la enseñanza bíblica eficazmente, el significado del contexto y aplicación de la Biblia. O sea que nos permite distinguir el bien y el mal y nos motiva a hacer cambios personales para hacer la voluntad de Dios, ya que el maestro no siembra su propia semilla, sino que amplía y cuida la sana doctrina, según segunda de Timoteo 4:1 al 4, segunda carta a Timoteo 4:1 al 4. Pero aleluya, esta es primera, segunda 4:1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Ahorita, hermanos, que si estamos fallando en áreas, podemos corregirlas, y cuando venga Cristo, irnos con Él. O también, ¿verdad? Ahorita, antes de cometer un error, dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es fuera de tiempo? Vamos, no sé por qué vamos a meternos otra vez en este mi punto. Por ejemplo, si el pastor ve que están saliendo unos jóvenes y les habla, jóvenes, tengan cuidado, no estén solos, no vayan a lugares donde no haya gente, no vayan a caer en la fornicación. Eso es a tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Si ya los jóvenes cayeron en ese pecado, jóvenes, al Señor no le agrada la fornicación. Ustedes tienen que arreglar su vida o separarse, pero guardarse para el Señor. Ahí ya es fuera de tiempo, pero de todo modo le está dando una solución para poderse alinear o poder corregir su error, ¿verdad? Aleluya. Dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, diles, no lo hagas, reprende, lo que dijimos, jóvenes, ustedes ya fornicaron, arreglen su vida para que estén bien con el Señor, y si viene Cristo se los lleva, se vayan con Él. Aleluya. Reprende, exhorta. ¿Qué es exhortar? No es regañar, es, por ejemplo, decir a la congregación, hermanos, obedezcamos la palabra del Señor. Dice, no dejando de congregarnos, menos en aquel día, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, más cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor y la gran tribulación, hermanos. Exhorta, o sea, motivar a seguir adelante y afirmarnos en el camino del Señor. Eso es exhortar, ¿sí? O si vemos que alguien pues
Por ejemplo, la iglesia no quiere evangelizar. Hermanos, yo les pido que salgamos a evangelizar para que las almas se salven, porque ese fue el trabajo que el Señor nos dejó. Eso es exhortar, no es regañar, es motivar, ¿verdad? Entonces, dice la semilla. Segunda de Pedro 2, 1 al 5. También vamos a ver qué nos dice la segunda carta a Pedro 2, 1 al 5. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros. Miren, habrán falsos maestros. Ahora usted sabe que se le enseña a la iglesia que usted venga como quiera, viva como quiera, solo venga, salvo, siempre salvo. Acepta a Cristo y no importa la vida que lleves. No, eso no es así. Dice, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Estas son las herejías. Vive como tú quieras, el Señor quiere el corazón, no le importa lo de afuera. Encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los que hacen eso traen destrucción repentina sobre ellos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, oiga, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados por el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo y el mundo de los impíos. En su casa lo sigue leyendo, hermano, porque sigue hablando ahí de Sodoma y Gomorra y más cosas, pero el tiempo avanza. Entonces, hermanos, a estos falsos maestros tienen un gran castigo por no enseñar bien a la iglesia, porque esas iglesias que no son bien enseñadas no van para el cielo, porque como cantaba mi esposo una alabanza, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, el ministerio del maestro es un don espiritual esencial, enfocado en explicar, enseñar y aplicar verdades bíblicas para fundamentar, dar estabilidad doctrinal y fomentar la madurez en la iglesia. Forma parte de los 5 ministerios en Efesios 4:11, como vimos, enfocando en forma para hacer crecer la fe en nuestro Señor Jesús. Pero vamos a ver el precio del ministerio. Dice, para llegar a un ministerio, hermanos, uno de estos 5 ministerios, pero aquí se especifica el del maestro más, sacrificio personal. ¿Y cuál es el sacrificio personal? Mientras otros duermen, el maestro ora, ayuna y estudia. Está en soledad. ¿Por qué? Porque se mete tanto que no tiene amistad. El maestro no anda por allá paseándose por acá y por allá, ni deja de venir a la iglesia, ¿verdad? El maestro está metido en lo suyo. Fatiga. Sí, llega la fatiga, porque como estudia, como se dedica, se llega a cansar. Criticado, es criticado por hablar la palabra como es. Pero el verdadero maestro no le va a importar, porque él está cumpliendo con su trabajo o su ministerio. Es rechazado por la misma razón. Se rechaza nomás, ay, si se cree muy. No, hermanos, es que eso es lo que tiene que hacer.
Estos 5 ministerios son muy importantes en la iglesia, lo dijimos, como vimos. ¿Para qué los constituyó nuestro Señor Jesús? Efesios 4, 12 y 13. Vamos a ver para qué fueron constituidos los 5 ministerios. 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Para eso son esos 5 ministerios, hermanos. Miren, para perfeccionarnos a nosotros. Por eso es que son muy importantes, ¿verdad? Para edificarnos. Entonces, procesos para tener un ministerio. Como vimos en la primera lección, el Espíritu Santo es una persona que vive en nosotros cuando recibimos a Cristo y fuimos sellados. Por eso es importante aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros, y si nosotros le pedimos ayuda en oración, más rápido nos transforma y empiezan a aparecer en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto? No son los frutos, es un solo fruto que nosotros vamos agarrando poco a poco conforme vamos agarrando estos puntos, que es amor. Y el amor cubre multitud de pecados, sabe perdonar, sabe perdonar al que lo ofende, al que lo ultraja, y lo ama. Gozo. Ese gozo, como vimos, es en medio de los problemas y de las situaciones, porque su gozo no viene de lo que usted vive, sino de Dios, al conocer que nuestro Señor Jesucristo nos dio vida eterna. Paz. Esa paz también en las situaciones adversas. Cuando esa paz, usted puede estar en problemas, pero al venir al Señor, orar, postrarse, se levanta con una paz, sabiendo que el Señor tiene el control. Paciencia. A veces la paciencia en situaciones nos es muy difícil mantenerla. Benignidad, ser buenos con todo, no importa cómo nos trate. Bondad, dar al necesitado. Fe, creer en nuestro Señor Jesucristo. Y esta fe sobre todo es la fe de mantenernos aquí firmes en el Evangelio. Mansedumbre, o sea que si nos dicen algo, no contestar de regreso, sino mantener esa tranquilidad. Templanza, ¿verdad? No movernos. Ay, la hermana Luz no me saludó, me voy a otra iglesia. No, hermano, yo no lo voy a salvar. Tal vez yo andaba apurada y no me di cuenta. Si yo no lo saludo, venga y salúdame, diga no me saludó. Como el Espíritu Santo es una persona, mira los talentos que tenemos cuando estamos dispuestos a ponerlos en acción en la obra del Señor. Por ejemplo, ¿qué talentos? Saber tocar instrumentos musicales, poderse uno practicar y practicar. Arte o manualidades, por ejemplo, el pintar, ¿verdad? El hacer cosas. Conocimiento académico. Por eso, por ejemplo, dijimos la otra vez, cuando uno tiene conocimiento en alguna área de estudios, ponerla a disposición de la iglesia. Como hablábamos del pastor Napoleón, que él es contador y él es el que lleva la contaduría de la iglesia central, porque son muchos miembros. Entonces, para este tiempo de taxes están haciendo todo ese movimiento, ¿verdad? Aleluya. Entonces el Espíritu Santo nos da los dones conforme nuestras capacidades, y como la palabra lo dice, dones, son regalos, y como son regalos a veces no espera a que pasemos por los 2 procesos primeros, que es el fruto del Espíritu y los talentos, sino que nos da los dones sin ninguna transformación ni disposición a trabajar en su obra, sin ningún esfuerzo, como ya ha testificado nuestro hermano Ángel, que cuando él llegó a la iglesia al mes, él lo bautizó el Señor en lenguas. Mire qué bonito, ¿eh?
Yo duré 15 años, gracias Señor. Y en un mes, aleluya, pero gloria a Dios porque me gozo de hablar en lengua. Así que hermanos, si usted habla en lengua, no tenga vergüenza porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Hable las lenguas, amén. Y como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don que hay en ti, que fue dado por la imposición de mis manos, ¿verdad? Pero para que el Señor Jesús nos dé uno de los 5 ministerios, nosotros vimos que fueron regalos. Ya debimos haber pasado los 3 procesos: fruto del Espíritu, talentos a disposición de la obra y los dones, que ya vimos cuáles eran los dones, ¿verdad? Ya los vimos, ¿verdad? Ya que lo que sobresalga de estos 3 procesos definirán el ministerio que nos será dado. Ejemplo, don de enseñanza no es lo mismo que el ministerio de maestro, ya que el maestro debe ser una persona que estudie seminario y universidad bíblica, tener mucho conocimiento. Pero el don de la enseñanza sí lo puede dar el Señor sin haber estudiado tanto, pero, ¿verdad? Como el Señor es soberano, Él también puede levantar un laico, un maestro laico, pero esta persona debe estudiar demasiado la Biblia con comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para retener lo aprendido. Así que hermanos, si anhelamos un ministerio, esforcémonos más, oremos más, ayunemos más, leamos la Biblia más y santifiquémonos más para poder ser usados por Dios. Y como dijo Pablo, vamos a ver qué dijo Pablo en 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Vamos a terminar, hermanos, permítame, porque como es un estudio, es más largo y ya me pasé del tiempo, pero ya vamos a terminar antes de que se den las 12. Amén. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, antes se le llamaban obispos a lo que ahora se llama pastor. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, o sea que no tome, prudente, decoroso, que se vista bien, o sea decoroso, no enseñando músculos y todo eso. Estamos hablando de los ministerios. Sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mire, que no quiera las riquezas, sino a las pobres ovejas las va a dejar sin lana, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su visión con toda honestidad. Vamos a parar tantito aquí. Mira, hermano, este punto se ve muy imposible, porque yo pienso que todos los que estamos aquí tenemos, aunque sea un hijo que no está en el Evangelio, pero no es por hijos que ya son grandes, que ya son mayores de edad, pero no está hablando de eso, está hablando de los niños chicos que usted todavía puede traer, que están bajo su tutela, que usted todavía los mantiene, usted les da todo. Esos, ya los mayores de edad, si usted ya los instruyó y ellos se alejaron, solo nos resta orar, hermanos, porque si no, entonces nadie pudiera tener un ministerio, ¿sí? Porque ¿quién de la madre, del padre que estamos aquí no quisiéramos que nuestros hijos estuvieran aquí? Todos, ¿verdad? Quisiéramos que, y no solo que estuvieran aquí, sino que les sirvieran al Señor. Continuemos, amén. Amén. Ahí dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Es una persona nueva. No podemos poner en el ministerio a una persona nueva que no conoce la palabra, que no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que no ha sido transformado, ¿verdad? ¿Qué tal si yo, cuando acepté a Cristo, me hubieran puesto a predicar ahí con pelo corto, con minifalda, no, ¿verdad? Eso no está bien. Amén. Dice: también es necesario que tenga buen testimonio
de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y en su casa lo lee, abajo están los requisitos de los diáconos, que son muy parecidos, amén, porque ahorita ya no tenemos tiempo, y vamos a ver qué dice. No, íbamos a leerlo, pero ya no, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Tal vez no podamos llegar a tener un ministerio, pero que sí nos dé dones. Ya, lástima, son muy bonitas las enseñanzas, pero son largas. Ya vimos que los dones son regalos, pero usted puede pedir el que a usted le guste: el de profecía, el de hablar lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, de la fe, de sanidades, de hacer milagros, de la enseñanza, ¿verdad? Usted pida y el Señor le va a darlo conforme a su capacidad. Los talentos también, ya vimos ahorita que son las capacidades con las que uno nace, que a veces solo hay que afinarlas, como el tocar instrumento. Y el fruto del Espíritu, pedirle que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Es necesario por tener ese fruto para poder amarnos los unos a los otros y soportarnos, amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amén, para poder obtener. Y qué bueno, si alguien anhela un ministerio, pídaselo al Señor, porque para el Señor no hay nada imposible. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, a vivir tu palabra, a esforzarnos más cada día por poder obtener lo que tú nos quieres dar según nuestra capacidad, Señor. Aquí estamos, Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, Padre amado. Oh bendito, a mí me hubiera gustado ser una maestra, Señor, pero no tuve, Señor, no tuve la oportunidad de estudiar tanto, Señor amado, pero te pido que me sigas ayudando, Señor, en el área de la enseñanza, para poder ayudar a tu pueblo y ayudarme a mí misma a seguir creciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, que esos 5 ministerios estén en esta iglesia, porque como tú dices, son el fundamento, son las columnas que, Padre, que mantienen esta iglesia firme. Y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, para que no seamos engañados de estas doctrinas que están circulando en estos días, Señor. Aleluya. Oh, Sarkia, oh, Ramay, Kiama, llena a mis hermanos con tu Espíritu Santo, Señor. Dale dones, Señor, que hablen en lenguas, profecías, Señor. Oh, Padre, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Que ellos puedan, Señor, también poner en práctica en tu obra, Señor, esos talentos que les has dado al servicio de tu obra. Danos, Padre, a los que tenemos tal vez una parte del fruto del Espíritu Santo, danos más, Señor. Si nos hace falta amor, danos amor. Si nos falta paciencia, gozo, paz o benignidad, danos, Señor, danos, Padre, todo el fruto completo para poder servir aquí, aquí, mamá, poder servir en tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder salir a hablar de esas palabras a esas personas que no te conocen, Señor. Aleluya. Oh, porque tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto, Padre, y muchas almas, Señor, se van a perder. Oh, Santo, trae a nuestros hijos, Señor. Tráelos, Padre. También te pedimos por el hijo de la hermana, nuestra hermana Flor, y ayúdanos, Señor. Tráelo a tus caminos y trae a los nuestros, Señor, a nuestros familiares, Padre, para que no se queden, Padre mío, Dios mío, la gran tribulación. Ayúdanos, mi Rey, ayúdanos cada día a esforzarnos más, Señor, a buscarte más, a orar más, a estar constantes, Padre, en tu casa. Aleluya. Oh, Santo, oh, bendito, oh, recibe toda la gloria, Señor. Oh, recibe toda la honra, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu. Aleluya, bendito tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y doy el tiempo a mi hermano Ángel.